Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Eric Retana y les doy la más cordial bienvenida a la audiencia en la Corte Penal Internacional del día de hoy. Quisiera externarles un gran saludo a todas las personas y entidades participantes en el tribunal del día de hoy. Antes de entrar en materia, quisiera dar una breve explicación de los temas que por lo regular abordamos en este tribunal, ya que nos consideramos especialistas en crímenes en contra de la humanidad, tales como lo son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Una vez entendido esto, pasaremos a abordar los temas que conllevan la audiencia del día de hoy. Ya que Jean-Pierre Bamba, el ex vicepresidente congolés y líder del Movimiento de la Liberación Congolesa, es traído a este tribunal por la responsabilidad de los crímenes cometidos por la milicia de Bamba en contra de civiles durante el conflicto interno durante los años 2002 y 2003. Desde finales del año 2002 y por invitación del entonces presidente de la República Centroafricana, André Félix Patassé, el presidente y comandante del Movimiento de la Liberación Congolesa, formó una coalición con la República Centroafricana para oponerse a un golpe liderado por el entonces líder de las fuerzas militares de la República Centroafricana. Sin embargo, y durante una operación que duró 5 largos meses y sin éxito durante toda la República Centroafricana, las fuerzas del Movimiento por la Liberación Congolesa violaron, saquearon y asesinaron a una gran cantidad de civiles durante el tiempo que duró todo este conflicto, por lo cual ahora es traído su líder a este tribunal a rendir cuentas. Para lo cual le pido a la secretaria de audiencia que sirva a leer las acusaciones de este caso. Buenos días, mi nombre es Pamela Espinosa Rivera. Voy a dar lectura de los hechos por los cuales se le acusan al señor Jean-Pierre Bamba. El Movimiento para la Liberación del Congo fue fundado por Bamba en 1998 con el objetivo de derrotar al gobierno en turno en Kinshasa, República Centroafricana. Con el tiempo, el Movimiento para la Liberación del Congo se transformó de un movimiento rebelde a un partido político, declarando en sus estatutos que el objetivo de la organización era establecer un Estado democrático en la República Democrática del Congo, sobre la base de las elecciones y el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales. Para el tiempo en que se cometieron los crímenes, Bamba era el presidente del Movimiento de Liberación del Congo, líder de la rama política y el combate en jefe de la rama militar del mismo movimiento denominada Armada de Liberación del Congo. Esto quiere decir que bajo el artículo 12 del Estatuto del Movimiento Liberador del Congo, Bamba tenía todos los poderes sobre la organización interna y política externa de las ramas política y militar del Movimiento Liberador del Congo. Además, era quien debía tomar las decisiones más importantes respecto de operaciones y estrategia militar, y estas no eran debatibles. Tenía la facultad de sancionar, arrestar o despedir a los miembros del Movimiento Liberador del Congo y de la Armada de Liberación del Congo. Es decir, que él era el juez supremo de la conducta de estos individuos. Respecto a la Armada de Liberación del Congo, hay que subrayar que estaba formada por aproximadamente 2.000 soldados y contaba con un sistema de comunicación de radio bastante efectivo, conocido como Red Phone, que permitía guardar toda la comunicación de forma escrita en una especie de libros. Estos libros, junto a las grabaciones de phone, sirvieron como evidencia dentro de este caso, al lograr demostrar que todos los mensajes, ya sean recibidos y enviados, eran supervisados por Bamba. Para octubre del 2002 existían en República Centroafricana otros grupos armados distintos del ejército de la propia República Centroafricana, que apoyaban al entonces presidente Patassé. Entre ellos cabe resaltar los FACA y las UPS. Ambos grupos se encontraban absolutamente desorganizados y sin el equipo necesario para responder a las fuerzas golpistas del general Bossier. Cuando se le sumaron a finales de ese mes 1.500 hombres del Movimiento Liberador del Congo, liderados por el coronel Mustafa, y un equipo de 5 líderes de la Armada de Liberación del Congo.
Entonces, las operaciones comienzan el 26 de octubre del 2002, cuando las tropas del Movimiento Liberador del Congo incursionan en el territorio centroafricano con la intención de contrarrestar las fuerzas rebeldes del general Bossier. La sala valoró los testimonios de las víctimas sobre los eventos que tuvieron lugar durante la estadía de las tropas en Bangui, Bondoro, Monguba y en docenas de escenarios distintos. La mayoría de los relatos versan sobre escenas de acceso carnal violento, amenazas a hijos y familiares de víctimas. Igualmente se hizo referencia en las narraciones a todos los efectos físicos y psicológicos causados en las víctimas, muchas de ellas niñas menores de 15 años. Estos efectos iban desde depresión hasta una alta tasa de contagio del virus del VIH. Asimismo, la sala ha considerado algunos relatos sobre asesinatos a sangre fría, masacres, saqueo y destrucción de propiedad privada, robo de elementos de las viviendas, dígase dinero, comida, utensilios de cocina y supervivencia básica, destrucción de barrios enteros, toma de casas para operaciones militares e incluso el saqueo de la casa del ministro de Defensa, entre otros. El modus operandi de las tropas del Movimiento Liberador del Congo era el siguiente. En caso de ausencia de fuerza de oposición, enviaban exploradores para confirmar la huida de las fuerzas rebeldes del general Bossier. Buscaban casa por casa si quedaban rebeldes, saqueaban viviendas, violaban, intimidaban y mataban a los civiles que oponían resistencia. El comportamiento de los soldados del Movimiento Liberador del Congo buscaba castigar a la población civil por sus propias bajas o por ser posibles enemigos o simpatizantes de sus enemigos. Los soldados del Movimiento Liberador del Congo consideraban a sus víctimas como un botín de guerra. En este sentido, la sala hizo una revisión de los reportes de algunos medios de comunicación que hicieron seguimiento cercano a los sucesos de este juicio. En consecuencia, la sala determinó que no se podía negar que estos crímenes de guerra y de lesa humanidad se habían cometido de manera continua, sistemática, generalizada por las tropas del Movimiento Liberador del Congo. Ante estos hechos, en mayo del 2008, la Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Bamba por violación como crimen de lesa humanidad y violación y saqueo como crímenes de guerra. Al día siguiente, las autoridades belgas arrestan a Bamba, quien estaba en el país en ese momento, y lo entregan a esta corte. En junio del 2008, la Sala de Cuestiones Preliminares 2 agregó cargos de asesinato como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra. Aunque la Sala ha concedido libertad condicional a Bamba en agosto del 2009, hasta el inicio del juicio, la Cámara de Apelaciones ha negado la decisión en diciembre del 2009. Su juicio comienza el 22 de noviembre del 2010. Bamba fue el primer acusado de la Corte Penal Internacional procesado por responsabilidad penal como comandante militar. El fiscal alegó que él sabía o debía haber sabido que las tropas efectivamente bajo su mando estaban cometiendo crímenes y que él no respondió adecuadamente. Las visitas de Bamba a la República Centroafricana durante la operación del Movimiento Liberador del Congo, las órdenes por radio, los discursos a sus tropas sobre los crímenes de guerra, la correlación con informes oficiales de estos crímenes y el entrenamiento inadecuado de las tropas del Movimiento Liberador del Congo o la falta de recursos para contar con tribunales disponibles en el Movimiento Liberador del Congo se presentaron como evidencia de control efectivo de Bamba, de su conocimiento sobre los crímenes que estaban siendo cometidos y de su fracaso para actuar responsablemente. A continuación, vamos con el magistrado presidente, quien dará lectura del veredicto de los hechos aquí presentados. El 21 de marzo del 2016, la Sala de Primera Instancia 3 condenó a Bemba por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Nosotros los jueces determinamos que la evidencia demostraba más allá de una duda razonable, que se había cometido asesinato, violación y saqueo, tal como los define el Estatuto de Roma, y que el acusado Bemba tenía autoridad y control efectivo sobre los perpetradores directos del MLC.
Nosotros los jueces también determinamos que Bemba ha mostrado indiferencia por el hecho humanitario internacional DHI durante su control operacional y falló a la hora de responder adecuadamente a los reportes de violaciones del DHI. El juicio resultó en primera condena por responsabilidad del mando del CPI y la primera condena por crímenes sexuales basados en el género. El veredicto, nosotros los jueces destacamos el papel esencial de las organizaciones no gubernamentales, en particular el papel de la Federación Internacional de Derechos, en la documentación de los crímenes del MLC, en la RCA y en el pedido de una condena por responsables internacional. El 21 de junio del 2016, Bemba se sentenció a 18 años de prisión. Su sentencia fue la siguiente: 16 años por la acusación de asesinato, 18 años por cada acusación de violación y 16 años por saqueo como crímenes de guerra. Los jueces determinaron que las sentencias serían cumplidas concurrentemente. Esto dio como resultado una sentencia general de 18 años en total. Los 8 años que pasó bajo custodia desde su arresto fueron descontados. Durante la sentencia, nosotros los jueces destacamos que los actos de violación fueron perpetrados en circunstancias agravantes, ya que fueron practicados con marcada crueldad y contra víctimas especialmente vulnerables. El 8 de junio del 2018, la Cámara de Apelaciones del CPI estableció por mayoría de votos que la Sala Primera Instancia 3 de la Corte había errado en dos cuestiones importantes. Una de ellas, la condena del señor Bemba por actos penales específicos que estaban fuera del alcance de los cargos, tal y como fueron confirmados, y decidió absolver a Bemba de los cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La Cámara de Apelaciones concluyó por una mayoría de 3 jueces que la primera instancia 3 había condenado erróneamente al señor Bemba por actos delictivos específicos que estaban fuera del alcance del caso. Concluyó que la condena debía ser revocada, dado que el señor Bemba no podía ser considerado penalmente responsable de los crímenes que sí recaen dentro del alcance de este caso. La mayoría también afirmó que la Sala de Primera Instancia 3 había cometido graves errores al evaluar al señor Bemba, ya que se evaluó si todas las medidas necesarias y razonables para prevenir o reprimir o castigar a sus subordinados por otros delitos que recaen dentro del alcance del caso. La mayoría decidió que el señor Bemba había enfrentado limitaciones al agresor y enjuiciar los crímenes por un comandante remoto que enviaba sus tropas a un país extranjero. El juicio original por responsabilidad de mandato estuvo enfocado principalmente en indagar si el señor Bemba tenía la autoridad, pero no había investigado, prevenido, reprimido o juzgado adecuadamente los crímenes de sus subordinados que él debería haber conocido. En la decisión unánime del 21 de marzo del 2016, los jueces de la Sala de Primera Instancia 3 establecimos que el señor Bemba era responsable de asesinato, violación, ambos como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y de saqueo como crimen de guerra. En el momento de la absolución, el señor Bemba ya había cumplido una sentencia de 18 años como resultado de esa primera decisión. El juicio a Bemba enfrentamos varios desafíos relacionados con sus acusaciones, ya que la manipulación de testigos por parte del equipo de la defensa de Bemba incluye sobornos y evidencia falsa. Las acusaciones resultaron en cargos de ofensas contra la Administración de Justicia contra Bemba y 4 asociados, un testigo de defensa, un parlamentario congolés y 2 miembros senior del equipo de defensa de Bemba. Por lo menos 5.229 víctimas civiles, 5 de las cuales testificaron como testigos, fueron autorizados para participar en el proceso judicial de Bemba, el mayor número en la historia de la Corte Penal Internacional hasta este momento. De acuerdo con el Estatuto de Roma, las víctimas que participaron en los juicios de la Corte Penal Internacional pueden recibir reparaciones en el caso de un veredicto de culpabilidad.